Vamos entonces a leer el pasaje del día de hoy que se encuentra en Juan 7, 38 y 39. Y aunque ya leímos estos versículos el mensaje pasado, habíamos comentado que la semana pasada nos enfocábamos solamente en la necesidad, en la sed, y hoy día nos vamos a enfocar en qué significa beber o ser lleno del Espíritu Santo. Así que le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús, y dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por haber leído tu palabra. Sé que ya se ha orado por ella, Señor. Ya hemos pedido que nos hagas entender qué significa ser llenos de tu Espíritu y pedirte también que seamos llenos de ti. Dios amado, ruego que me uses para tu gloria, Señor. Me entrego ante ti, que tu palabra sea la que llene este lugar, Señor, que como dice el versículo que está puesto ahí siempre en pantalla, Señor, tu ley es perfecta, que convierte el alma, Señor. Que tu palabra, Señor amado, transforme nuestras vidas en esta mañana. Que tu palabra impacte, Señor, nuestros corazones y nos transforme. Que no seamos igual al terminar de escuchar tu palabra, Señor. Y por sobre todo, como ya se oraba, volvemos a pedir, Señor, y queremos ser insistentes, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Por medio de tu palabra, llénanos de ti. Como cantábamos, Señor, sumérgenos en tu río. Queremos estar llenos, Señor amado, de esta agua, beber de lo que tú nos has dado, Señor, y ser llenos para tu gloria, Señor. Haznos entender y haznos vivirlo, Señor. Gracias, Dios, por estar acá, por escuchar tu palabra. Es un privilegio, Señor. Queremos tener una actitud de discípulos, Señor, como María, que siempre que leemos de ella en los evangelios está a tus pies, escuchándote. Así, Dios, queremos estar nosotros con el corazón postrado ante ti, anhelando escuchar la voz de nuestro Maestro, que eres tú, Dios. Gracias, Señor. Estamos postrados ante tus pies y así nos queremos quedar, Señor. Queremos oírte en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Jesús hace una gran invitación, sin lugar a dudas, ¿verdad? Si alguno tiene sed, dice el versículo 37, lo que profundizamos un poquito la semana pasada, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿sí? Aquella agua de la que Jesús hablaba, lo acabamos de leer aquí, es el Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo es todavía más específico en su carta a los Corintios, y dice así: 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿De qué bebimos? De un mismo espíritu. ¿Cuál espíritu? Lo que decía Jesús en el versículo 39. Esto dijo del espíritu que habían de recibir. Como veíamos la semana pasada, veíamos varios versículos del Antiguo Testamento que profetizaban que Dios derramaría de su Espíritu y que la gente sería llena del Espíritu Santo. Joel decía que sobre sus siervos y sobre las siervas Dios derramaría el Espíritu de Dios. Zacarías también habla de esta fuente, de esta agua que sería derramada sobre los creyentes, ¿verdad? Pero, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál es esa llenura? A la luz de Juan, capítulo 7, verso 37 al 39, vemos que aquel que es lleno, primero, es consciente de su necesidad, si alguno tiene sed, ¿sí? Segundo, es aquel que viene a Jesús, que venga a mí, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, evidentemente, una persona llena del Espíritu Santo es aquella que ha bebido de esa agua que Jesús ofrecía, o que Jesús ofrece, que es el Espíritu Santo. Ahora, esto no es suficiente. No es suficientemente claro para nosotros y cómo aplicar eso en nuestra vida diaria, sobre qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Así que necesitamos sumergirnos en las Escrituras para entender qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Y vamos a dividir el mensaje en tres partes. Primero, ¿qué significaba ser lleno del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Porque no es una doctrina propia del Nuevo. Toda la Biblia habla del Espíritu. En segundo lugar, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Y en último lugar, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Amén. Vamos al Antiguo Testamento entonces. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento encontramos una diferencia gigantesca entre qué es ser lleno en el Antiguo y qué es ser lleno en el Nuevo Testamento. Hay una diferencia gigante porque en el Antiguo Testamento la llenura del Espíritu Santo era algo momentáneo.
no era algo que el creyente del Antiguo Testamento no vivía lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo descendía, actuaba de una manera en particular y luego desaparecía. Dejaba de actuar en la persona. El que era lleno del Espíritu era lleno momentáneamente. El Espíritu Santo no hacía morada en el corazón del creyente. Eso es algo que sucede en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era algo momentáneo, ¿sí? No hacía el Espíritu Santo morada en ellos. Sin embargo, esto no quita que no podamos ver la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento. Y no es poco, no es aislado, es harto. En el Génesis ya vemos al Espíritu Santo que se movía, ¿verdad?, sobre la faz de las aguas. Pero el primer hombre en el que se menciona, o del cual se menciona que está el Espíritu de Dios, es José. En el Génesis, cuando José le revela el sueño a Faraón y le cuenta todo lo que debía hacer, ¿qué dice Faraón? En verdad el Espíritu de Dios está en ese hombre. Es la primera persona de la que se dice eso. El Espíritu de Dios estaba en él. Ahora, ¿para qué estuvo el Espíritu de Dios en José? ¿Cuál fue el efecto? Para los propósitos divinos de traer a su pueblo a Egipto, ¿verdad? Y evidentemente para el beneficio de su pueblo. Ahora, la Biblia en el Antiguo Testamento sí habla de personas que fueron llenas del Espíritu, textualmente. Y el primero está en Éxodo. El nombre del muchacho, lo voy a leer porque Bezaleel se llama el muchacho. No sé si es muchacho o adulto, no lo sé. La Biblia no dice su edad, pero es la primera persona, la primera de la cual se dice que fue llena del Espíritu Santo. Y es muy particular. Vamos a profundizar un poquito más de él enseguida, pero también la Biblia dice que varios jueces fueron llenos del Espíritu de Dios. De Sansón, por ejemplo, la Biblia dice que su fuerza no se debía a su cabello, no era el pelo largo la fuerza de Sansón. La Biblia dice que el Espíritu descendía sobre Sansón y era ahí cuando Sansón tenía una fuerza sobrehumana. Y sobre otros jueces también el Espíritu Santo descendía. ¿Para qué descendía sobre ellos? Particularmente para servir a los propósitos divinos y para servir al pueblo de Dios, para libertar al pueblo de Israel de algún enemigo en particular, en el caso de los jueces, ¿sí? Pero volvamos a Bezaleel. Bezaleel es el primero del que se dice que fue lleno del Espíritu Santo. Si nos quedamos con eso, tal vez muchos creyentes al pensar fue lleno del Espíritu Santo, tal vez digan, este hombre profetizó, este hombre habrá hablado en lenguas, este hombre habrá hecho grandes milagros. No hizo absolutamente nada. De hecho, este hombre no dijo una palabra. Nada. Éxodo, capítulo 31, nos cuenta, ni siquiera nos cuenta su historia, porque aparece 2 veces mencionado y es bastante breve. Él y otro hombre fueron llenos del Espíritu Santo para trabajar en el tabernáculo. Y no para trabajar en el sentido de oficiar como sacerdotes. Ellos trabajaron en el diseño. Ellos fueron los artesanos. Ellos trabajaron en diseñar el arca, el tabernáculo y todas esas cosas. Para eso fueron llenos del Espíritu Santo. Para trabajar, para diseñar. Sus 2 nombres fueron mencionados. Y de este, particularmente, Bezaleel, se dice, vuelve a ser mencionado en el capítulo 35 de Éxodo. Y dice además que recibieron la capacidad de enseñarle a otros ese trabajo manual, de artesanía, de habilidades, para literalmente servir. La Biblia dice explícitamente que fueron llenos para hacer todo lo que el Señor les mandó que hiciesen. Literalmente, fueron llenos para servir a los propósitos de Dios y el servicio de su pueblo. Nada más que para eso. Si bien cada uno hizo distintas cosas, todos hicieron lo mismo: servir a los propósitos divinos y a servir al pueblo de Dios, ¿sí? Esto sí tiene mucho que ver con el Nuevo Testamento, porque eso no cambió. Tal vez en el Antiguo Testamento era una llenura momentánea para algo particular, dones particulares, habilidades particulares, carácter, decisiones, actos momentáneos o habilidades sobrehumanas, pero era algo momentáneo. Pero el propósito era servir a los propósitos divinos y al pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento, aún cuando ya no es momentáneo, sino que realmente el Espíritu mora en el creyente, lo vamos a ver más adelante, que el propósito es el mismo: servir a los propósitos divinos y también para el beneficio de su pueblo. La cosa no ha cambiado. Ahora bien, la llenura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era algo momentáneo, pero también era visto como algo futuro. Y veíamos profecías en el mensaje anterior de cómo los profetas anunciaban que Dios iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne, sobre toda lengua, ¿verdad? Y vamos a ver particularmente 2 pasajes
que hablan sobre cómo la llenura del Espíritu Santo tenía que ver con el nuevo pacto. Ezequiel 36, lo hemos leído un montón de veces. Ezequiel 36, 26 y 27. Les daré un corazón nuevo, está hablando de futuro, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Ese espíritu no es el Espíritu Santo. No es un espíritu nuevo para nosotros, ¿sí? Un espíritu que realmente está capacitado para tener comunión con Dios. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes. Ahí está. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Ya este versículo nos dice dos cosas. Primero, que Dios derramaría su espíritu, ¿sí? Y que lo haría de manera permanente. Y en segundo, está confirmando lo que ya hemos visto, que lo haría con un propósito, para servir a su voluntad. Porque ¿cuál sería el efecto del Espíritu Santo en el creyente? ¿Saltaría como becerro en la manada, como decía el corito? No. ¿Sería milagros? No. ¿Sería profecías? ¿Sería danza? ¿Sería lenguas? No. ¿Cuál sería el efecto del Espíritu Santo en el creyente? Para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vivir para Dios, vivir para su gloria, ¿sí? Y Joel, uno de los versículos icónicos sobre la promesa del Espíritu Santo, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aquellos días, ¿cuáles fueron? El libro de Hechos, capítulo 2, el apóstol Pedro está predicando luego de que el Espíritu Santo fue derramado y el apóstol Pedro dijo, esto es el cumplimiento de lo que profetizó Joel. En ese momento se cumplió esta profecía. Fueron llenos del Espíritu Santo. Esta visión futura del Espíritu Santo es lo que terminan abrazando los profetas. Y cuando entramos al Nuevo Testamento, particularmente el Evangelio de Lucas, la Biblia no tarda en mostrarnos cómo esto se cumplió al menos en un hombre antes que en los apóstoles. ¿Quién fue lleno del Espíritu Santo antes que los apóstoles? Tal vez dirán, Jesús, ¿verdad? Pero no, antes que Jesús, alguien más fue lleno del Espíritu Santo. Y quiero que lo leamos todos juntos. Lucas capítulo 1, verso 15. Porque será grande delante de Dios. No está hablando de Jesús. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Este es Juan el Bautista, que nació antes que Jesús. Juan el Bautista, cronológicamente hablando, en la carne, nació primero que Jesús, ¿sí? Es primo de Jesús, Juan es mayor. Juan fue lleno desde el vientre de su madre, ¿sí? Esto nos dice dos cosas. Ya es un spoiler de lo que vamos a ir trabajando más adelante, pero nos dice dos cosas. La llenura del Espíritu Santo depende de ¿quién? De Dios. ¿Qué hizo Juan para ser lleno del Espíritu? ¿Estaba orando en el vientre? ¿Juan estaba ayunando en el vientre? No, no hizo nada. De hecho, cuando dice aún, significa que no depende de él, que es un acto milagroso de Dios. Juan fue lleno del Espíritu Santo antes de nacer, ¿sí? ¿Por qué fue lleno Juan del Espíritu Santo? La respuesta es lo que ya hemos visto, ¿sí? Para servir a la voluntad de Dios y al beneficio de su pueblo. ¿Qué hizo Juan? Preparó el camino para Jesús. Predicó arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Terminó muriendo por servir a Dios, ¿sí? Lo terminaron decapitando. Entonces, vemos que el Espíritu Santo, si bien es profetizado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo encontramos que el primer hombre en cumplir esta promesa, o en el cual se cumple esta promesa, es Juan. De Juan salta a Jesús, fue lleno del Espíritu Santo. Solo entre paréntesis, ¿saben cuál fue el primer acto luego de que Jesús fue lleno del Espíritu Santo? No fueron milagros. La Biblia dice que luego de ser lleno del Espíritu, el mismo Espíritu lo envió al desierto a ser tentado. Ese fue el primer acto luego de ser lleno, ¿sí? Luego se dedicó ya de lleno al ministerio. Pero vemos que el Nuevo Testamento termina de cumplir esta promesa recién en el libro de Hechos, cuando ocurre el día del Pentecostés y el Espíritu Santo es derramado. Y es el libro de los Hechos, el libro en donde más se habla del Espíritu Santo. En toda la Biblia, en el Nuevo Testamento particularmente, se habla más de 60 veces del Espíritu Santo.
¿sí? Solo en el libro de los Hechos encontramos más de 40 de esas referencias, ¿sí? Por eso el libro de los Hechos, algunos lo llaman el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ¿sí? Porque es el libro en donde se ve la obra del Espíritu Santo en la iglesia, pero con un propósito, que es la Gran Comisión. Cómo se cumple la Gran Comisión en ellos, en la iglesia, en los creyentes. Y dentro de todo el Nuevo Testamento, evidentemente, donde más se desarrolla toda la doctrina acerca del Espíritu Santo, vemos que el Espíritu Santo hace una gran cantidad de obras. Voy a leerle algunas. Produce frutos, produce dones, produce nueva vida en el creyente, mora en el creyente, nos mantiene unido a Cristo, nos anima, nos controla, nos edifica, nos santifica, entre muchas otras cosas. Intercede por nosotros también el Espíritu Santo, entre otras. Ahora, todas estas cosas no es lo que significa precisamente ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí? El libro de los Hechos, ¿está? Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús hablando dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. En este contexto, la llenura del Espíritu Santo significa algo muy puntual, y es el cumplimiento de la Gran Comisión. Nadie puede cumplir la Gran Comisión si no es por el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús dice: recibirán poder y entonces me serán testigos. Y entonces le hablarán de mí. Y entonces irán por todo lugar hablando de mí, ¿sí? En este contexto, alguien lleno del Espíritu Santo es aquel que cumple la Gran Comisión. ¿Cumplimos nosotros la Gran Comisión? Si ser lleno del Espíritu Santo es cumplir la Gran Comisión, ¿cumplimos nosotros la Gran Comisión? Eso respondería la pregunta: ¿somos llenos del Espíritu Santo? ¿Qué significa ser testigos? Lo hemos conversado en otros momentos. Ser testigos, literalmente, es ser un mártir. La palabra que ocupa ahí Lucas, que escribió este libro, es mártir para testigos. Literalmente, aquel que sufre por la causa de Cristo. Eso es mártir es aquel que sufre por alguna causa. Eso es un mártir, ¿sí? No precisamente de Jesús, particularmente. Pero en este caso sí es de Jesús. Mártir es aquel que sufre por el Evangelio, que vive el Evangelio, que predica el Evangelio, que predica, que enseña, que hace discípulos, que bautiza y que sufre por la causa de Cristo. Eso es alguien lleno del Espíritu Santo. Los que enseñan y predican, estamos hablando de lo correcto, ¿sí? Lo bueno, la palabra sana, no cualquier cosa. Los que enseñan y predican la palabra son llenos del Espíritu Santo. Los que discipulan, los que trabajan con otros, los que evangelizan, son llenos del Espíritu Santo. Los que sufren por la causa de Cristo, los que mueren, los que son perseguidos, son llenos del Espíritu Santo. En este momento, ayer nadie me comentaba, leía una noticia, unos pastores habían sido secuestrados en África, en China, gran parte de África, China, en los países de Medio Oriente, en la India, lugares donde la gente es perseguida, lugares donde la gente es torturada, es asesinada por la causa de Cristo. Ellos no podrían morir por Jesús, no podrían sufrir por Cristo si no fueran llenos del Espíritu Santo. Estas personas son personas llenas del Espíritu, ¿sí? Alguien que vive para la gloria de Dios. Es lo que pudiésemos resumir, ¿sí? Ser lleno del Espíritu Santo. Pero una pregunta entonces: ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo hacerlo? ¿Sí? Ya hemos visto hasta este punto que ser lleno del Espíritu Santo no es precisamente tener dones, no es precisamente haber nacido de nuevo, ¿sí? Vamos a ver que Lucas en el libro de Hechos habla de la llenura del Espíritu Santo, pero Pablo habla de la llenura del Espíritu Santo, que era lo que leíamos en el devocional, desde otra perspectiva. Y vamos a profundizar en lo que dice Pablo, ¿sí? Lucas describe cómo los apóstoles y muchos discípulos fueron llenos del Espíritu. Es una descripción. Pero Pablo, lo que leíamos en el devocional, no describe, manda. Es una ordenanza. Sean llenos del Espíritu Santo. Lucas no está ordenando nada. Lucas está describiendo un suceso. Pero Pablo sí está dando un mandato, y es ser lleno del Espíritu Santo. ¿De quién depende ser lleno del Espíritu Santo? De nosotros, porque es un mandamiento, es una ordenanza.
Y el verbo que ocupa Pablo, lo vamos a volver a leer el versículo en un momento, el verbo que ocupa Pablo en sean llenos del Espíritu Santo es un verbo de ordenanza, está en imperativo. Eso significa que es una orden que yo debo obedecer. No es algo que Dios hace en mí precisamente. Es algo que como creyentes nosotros debemos obedecer. Y ahí está la pregunta nuevamente. ¿Cómo obedezco ese mandamiento? ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? ¿Sí? Un pastor dijo, voy a leer la cita, ser llenos del Espíritu Santo no es un consejo para un momento particular de la vida. Estás pasando por un mal momento, te aconsejo que seas lleno del Espíritu Santo. No es eso, ¿sí? Sino un mandato para todos los días y la única forma de combatir las luchas de la carne. No es un consejo para un momento particular, es una ordenanza para cada día de nuestra vida. Ahí está. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Ese lleno habla de plenitud, de estar hasta el borde, rebosando, ¿sí? Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, antes de continuar, debemos tratar de entender lo que el apóstol está diciendo acá. Cuando dice sean llenos, ¿qué podemos interpretar así a buenas y primeras? Que no estamos llenos, ¿sí? Si nos dice llena este vaso, ¿qué estoy infiriendo? Que el vaso no está lleno. Tal vez está casi al borde, tal vez está a la mitad, tal vez está hasta bajito o tal vez no tiene nada, ¿sí? No sabemos cómo está el vaso, pero si decimos que hay que llenarlo, es porque no está lleno y le falta. Ahora, una pregunta. Nosotros, cuando creímos, Pablo decía que cuando todos fuimos bautizados por un mismo espíritu y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿recibimos un poco del espíritu? ¿Una parte del espíritu? ¿O recibimos al espíritu? Recibimos al espíritu, ¿sí? Efesios, que mi esposa ya había predicado sobre Efesios 1, que dice que fuimos bendecidos ya con toda bendición espiritual. No hay bendición espiritual que se nos haya reservado. Toda bendición espiritual ya se nos fue dada. Y también Pablo en Corintios dice que somos el templo del Espíritu, que el Espíritu Santo habita en nosotros. No una parte, no un poquito. El Espíritu Santo completo habita en nosotros, ¿sí? Ahora entonces, ¿por qué Pablo aquí dice sean llenos como si nos faltara? El punto es que Pablo no está diciendo que nos falta del Espíritu Santo. Primero porque nos falta. Ya tenemos, el Espíritu Santo ya vive en nosotros, ya habita en nuestro corazón, ¿sí? No se nos dio un poquito, hemos recibido todo del Espíritu Santo. Quiero que leamos una especie de paráfrasis del texto, pero para entender a lo que se refiere Pablo, debemos ver el contexto. Leámoslo rapidito, otra vez. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Ese en cambio significa que Pablo está comparando el emborracharse con vino al ser lleno del Espíritu Santo. No es comparativo el en cambio, ¿sí? Sé que la gran mayoría de los que estamos acá ya no está en el colegio y ya salió hace rato, pero el conector en cambio no es de relación directa, continuada o comparativa. Es de contraste el en cambio. Son cosas distintas, son cosas opuestas. Y cuando si usted busca en YouTube qué es ser lleno del Espíritu Santo, si le pregunta a un buen grupo de creyentes, le va a decir que ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con estar ebrio del Espíritu, emborracharse del Espíritu. Y van a haber creyentes que hablan sobre la borrachera del Espíritu, estar ebrio en el Espíritu, porque lo que están leyendo acá es que está comparando. Y Pablo no está comparando, pero ellos leen una comparativa. Si Pablo dice no se emborrachen con vino, en cambio ellos leen emborráchense con el Espíritu. Pero Pablo no está comparando, está contrastando. Eso es lo que está haciendo Pablo. No existe la borrachera del Espíritu. Nadie queda ebrio por el Espíritu Santo. Eso es falso, eso no existe en ninguna parte de las Escrituras, ¿sí? Lo que Pablo está haciendo está contrastando. Vamos a leer una paráfrasis. Sí. No pierdan el control de su vida al embriagarse con vino, sino más bien cedan todo el control de su vida al Espíritu Santo.
Dejen que Él controle su manera de vivir. Cuando Pablo habla de ser lleno del Espíritu Santo, es de vivir para el Espíritu Santo, de dedicarnos a Él, de entregarle nuestra vida a su control. Él habita en nuestro corazón. No hay una parte de Él. No es como que Dios diga, mira, oraste, ya, te echo un poquito más. Ayunaste, ahora te echo otro poquito más. No es eso. Dios no hace eso. Él ya nos dio su Espíritu. Todo el Espíritu, dice Efesios, como una garantía. Ya tenemos al Espíritu. Ahora, cuando Pablo dice, llenémonos de Él, habla de esto, de ceder el control. Y lo dice también de alguna manera en Romanos, el capítulo 8, verso 6, la versión NTV. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la vida lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con ceder el control de nuestra vida, de cada área de nuestra vida, para que el Espíritu Santo haga la voluntad del Padre en nosotros. Y cuando nosotros tenemos eso en mente y leemos Efesios, que es lo que está trabajando mi esposa, también llevamos en el capítulo 3 vamos a pasar ahora, ¿sí? Justamente eso es lo que Pablo habla en toda su carta, cómo vivir en el Espíritu. Y cuando nosotros leemos Efesios 5:18, que esta es la paráfrasis, pero lo que leíamos hace un momento, el mandato de Pablo a ser lleno del Espíritu Santo, y lo leemos hasta ahí cortado, uno cae en dos cosas. Primero, cómo ser lleno del Espíritu. Pablo debería darnos un consejo de cómo ser llenos, ¿sí? Y Pablo lo hace efectivamente a continuación. En el versículo que sigue, responde cómo ser lleno del Espíritu. Y al entender que Pablo nos da la clave de cómo ser lleno del Espíritu Santo, tal vez algunos puedan pensar, bueno, aquí viene una especie de mantra, alguna especie de ritual o algo complejo, porque si ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno del poder de Dios y eso es algo grande, entonces debe ser difícil. Pero cuando lo leemos, encontramos que es todo lo distinto, todo lo contrario. Pablo no está hablando de cosas grandes, de cosas completamente espirituales. Pablo está hablando de cosas muy naturales, ¿sí? Ahí está. No os embriaguéis con vino, esta es la versión Reina Valera, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y aquí hay una coma, no hay un punto, hay una coma. Y esa coma responde al cómo serlo. Hablando entre vosotros con salmos. ¿Es complejo? No. Con himnos y cánticos espirituales. Y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es compleja la llenura del Espíritu Santo? No, no es complejo. Es muy simple. Y cuando digo simple, no quiero que suene como falta de respeto, sino que me refiero al significado de la palabra simple, que consta de pocas partes. Eso es algo simple, que no es complejo en sus partes. Y cuando leemos Efesios 5, vemos que la llenura del Espíritu Santo no es compleja. Básicamente consta de dos cosas: palabra y oración. Nada más que eso. La palabra debe ser hablada y cantada. Eso debe ser desde el corazón. Habla de cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y luego dice, dando siempre gracias a Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra y oración. Eso es todo. Nada más que eso. ¿Hay eso en nuestras vidas? ¿Hay eso en nuestras vidas? Es más, si continuáramos leyendo Efesios, tal vez alguien diga, es que después viene lo complejo. Ahora viene lo cototo de ser lleno del Espíritu Santo, de estar ayunando una semana entera o 40 días como algunos hombres y ahí alcanzar la iluminación y alcanzar un nivel, no sé, cualquier otra cosa. No. ¿Sabe de qué habla después? El marido se somete a Cristo, la esposa se somete al marido, los hijos se someten a los padres. De eso está hablando, de la vida común y ordinaria. De vivirlo en nuestras vidas, en nuestras relaciones. A eso se refiere ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es el punto entonces de todo esto? Ser llenos del Espíritu Santo es algo mucho más simple de lo que parece. Vuelvo a repetir, no quiero ser ofensivo, pero ser lleno del Espíritu Santo es algo mucho menos espiritual de lo que creemos. Y cuando digo menos espiritual, no es que podamos hacer cosas humanamente hablando, porque
es Dios el que tiene que ir obrando en nosotros. Pero me refiero a que tiene que ver con nuestra vida diaria, con la ordinariedad de nuestra vida diaria. Allí se ve la llenura del Espíritu Santo. No es que una persona, un gran predicador, llene estadios y le predique a miles de personas. Puede el predicador estar lleno del Espíritu Santo, sin problema. Ojalá que lo esté si le predica a tantas personas, porque si no su predicación poco efecto tendría. Pero puede que allí sí, ese hombre esté lleno del Espíritu Santo. Pero precisamente eso no es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo acá puede ser aparentada. Podemos dar apariencia de espiritualidad. Decir que leemos mucho, recitar pasajes de la Biblia de memoria, decir que oramos un montón, saludar y decir bendiciones cada vez que nos despedimos de una persona o cualquier otra cosa. Y aparentar que somos piadosos y espirituales, o incluso en otros lugares que hayan dones, lenguas, profecías y cosas así, y aparentar que hay llenura del Espíritu Santo. Pero allí no es donde se prueba ni se ve de verdad la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? No sé. Por lo general le toca más a los hombres, pero en general, un joven, un hombre está en su teléfono a punto de ver algo que no corresponde. El Espíritu Santo le da un golpe en la conciencia, le dice eso no corresponde. Pero ¿qué hace la persona? Calla al Espíritu Santo y lo hace igual. Esa persona no es llena del Espíritu Santo, porque no se dio el control. Ahora, si retrocedemos un poco el tiempo, le golpea el Espíritu Santo a la conciencia y el hombre no lo hace. Apaga el teléfono, apaga el computador, lo que fuera, cierra, ora a Dios, se arrepiente por sus malos deseos y le da gracias a Dios porque lo retuvo y lo controló. Eso es ser lleno del Espíritu. Una mujer que en vez de dedicarse a hablar de los demás, habla de Cristo. Un hombre una persona que en el trabajo mantiene su integridad y hace lo correcto, independiente de lo que los demás digan. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Una persona, un hombre que respeta a su esposa. Una mujer que respeta a su esposo. Hijos que se someten a sus padres. Eso es ser lleno del Espíritu. Un hombre que realmente vive integridad, que ha hecho, como dice Job, ha hecho un pacto con sus ojos y solo mira el cuerpo de su esposa y no la de otras mujeres. Una mujer que solo mira a su esposo y no a otros hombres. Eso es ser lleno del Espíritu. Cristianos que realmente viven la vida cristiana, que se someten a una iglesia local, a pastores, que aportan a su iglesia, que aman a sus hermanos, que perdonan, que son misericordiosos, que ayudan a otros. Eso es ser lleno del Espíritu. Y todo eso puede parecer fingirse, puede ser fácil de fingir en algunos casos, pero estoy hablando de aquel que lo hace de corazón, aquel que lo hace genuinamente por amor a Dios. Ser lleno del Espíritu Santo es mucho más que saltar dentro de una iglesia, que hablar en otras lenguas, que hablar fuerte o gritar desde un púlpito, que tener una iglesia con miles de personas, que cantar fuerte, que llorar, que levantar las manos. Ser lleno del Espíritu Santo es muchísimo más que eso. Cuando pecas y el Espíritu Santo remuerde tu conciencia y hay arrepentimiento, allí está el Espíritu Santo obrando. Nadie que no tenga el Espíritu dentro de él puede arrepentirse de corazón. Eso es una obra que Dios puede hacer. Quiero que leamos Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquel que es lleno del Espíritu Santo es más como Jesús. ¿Somos como Jesús? Creo que sabemos la respuesta, ¿verdad? Eso significa que el mandamiento de Pablo sigue más vigente que nunca. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y esto se hace a diario, en nuestra casa, en nuestra intimidad, en una vida diaria de comunión con Él. Si cuando Pablo está hablando de ser lleno del Espíritu Santo, lo que Pablo está apuntando es a ceder el control del Espíritu Santo, básicamente, para ser lleno del Espíritu Santo, debemos ceder el control. Cuando vas a pecar, ¿en quién piensas? ¿En Dios o en ti mismo? Pensamos en nosotros mismos. Es ahí en donde debemos decir, no, yo no me pertenezco a mí mismo.
lo que voy a hacer. Voy a mentir, voy a robar, voy a ver cosas que no debo, voy a tener envidia en mi corazón, voy a actuar con ira, lo que vaya a hacer. Pensar, ¿estoy glorificando a Dios con esto? ¿Es Dios, es la gloria de Dios mi mayor deseo al hacer esto? La respuesta es que no. Entonces voy a ceder esta pasión y que el Espíritu Santo tome control de mi vida. Decir no a la tentación es ser lleno del Espíritu Santo. No se trata de no desear, porque nuestro corazón sí lo desea. Porque en nuestro ser, en lo que somos, hay dos deseos. Desear lo malo y desear lo bueno. Siempre van a haber dos deseos, siempre. El punto es cuál deseo es mayor en el momento en el que hacemos lo que hacemos. Y ese es el punto. Si me permiten resumirlo así, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? Enamórese de Cristo. Porque si Cristo es nuestra pasión, si Cristo es nuestro mayor deseo, cuando venga la tentación, nuestro mayor deseo va a ser glorificarlo a Él y no a nosotros mismos. No darnos gloria con un placer momentáneo, sino darle gloria a Él. Y podemos cambiar la pregunta. No preguntemos si somos más como Jesús. La respuesta la tenemos clarísima todas. No necesito que me respondan, lo sé y usted lo sabe de mí. Lo tenemos claro. Pero la pregunta ahora es otra. ¿Está enamorado de Jesús? ¿Es Jesús su mayor deseo? ¿Es Jesús nuestra mayor pasión? Vamos a cantar una alabanza al final, no ahora de meditación, al final, que la compartíamos. Se llama Mi necesidad tiene tu nombre. ¿Es Jesús nuestra mayor necesidad? Si Jesús es nuestra mayor necesidad, vamos a ser personas llenas del Espíritu Santo. No para ser famosas, no para ser de renombre, no para que nos digan, oh, es un gran siervo, una gran sierva de Dios. No, es para darle la gloria a Él en los momentos más bajos, en los momentos más débiles. ¿Se recuerda cuál era el propósito de la llenura del Espíritu Santo? En el Antiguo y en el Nuevo, servir a los propósitos divinos y al beneficio de su pueblo. Una persona, si somos llenos del Espíritu Santo, vamos a buscar cumplir la voluntad de Dios y servir. Una persona llena del Espíritu Santo sirve a Cristo y a la iglesia, a los demás, a su prójimo. Amén. Debemos ser llenos del Espíritu Santo.